Me da mucho gusto estar en este séptimo, que haya tanto interés de todos ustedes en los centros históricos, en el centro histórico de la ciudad, que es muy importante que podamos conservar, como fue el caso del centro histórico de la Ciudad de México, conservar este grandioso centro histórico que es orgullo de todos, poderlo conocer, vivirlo, conocer nuestras raíces, entenderlo, ver qué tan grande es y que nos sirva de estímulo hacia el futuro. Este centro histórico es muy importante, a pesar de la gran destrucción que durante muchos años hubo del mismo. Este centro histórico, me decía, bueno, no este centro histórico en general, estos edificios, estos inmuebles tan valiosos, me decía en alguna ocasión, y luego me hizo favor de mandármelo por escrito, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, un gran arquitecto, un gran personaje, una gran persona, un gran ser humano, que fue el que construyó el proyecto y construyó el Museo de Antropología, que casi todos ustedes conocen. Me decía que durante los años de la colonia construyeron un promedio de 2 inmuebles de cierta importancia, 2 edificios de cierta importancia a la semana. Y calculan que hubo 30,000. Se construyeron también los primeros años, en el primer siglo, muchas iglesias, conventos. Y también en el primer siglo, según daba, fueron 300 libros los que se publicaron. México, usted 300 libros se hicieron durante el siglo XV. Sí, ¿dónde vas? No sirvió tanto el asunto, ¿verdad? Gracias. Les decía que fueron 30,000 inmuebles los que se construyeron. Aquí en el centro histórico vivió momentos muy difíciles de destrucción. Dicen que los más importantes constructores en la historia de la humanidad son los más mayores destructores, sobre todo antes del concreto y del acero. Se usaban monolitos, y esos monolitos los quitaban de un gran inmueble, de un gran edificio para ponerlo en otro, de un gran templo, de una gran construcción para ponerlo en otro. Entonces aquí en México desgraciadamente tuvimos mucha destrucción de inmuebles. Todavía cuando dan una vuelta por el centro histórico ven destrucciones de algunos inmuebles para hacer estacionamientos, muchos se volvieron estacionamientos, otros con la congelación de rentas que se hizo en los 40, se les dejó de dar mantenimiento, tuvieron una degradación enorme. Y bueno, esto es lo que, a pesar de todo ello, tenemos un centro histórico extraordinario, de orgullo para todos, considerado Patrimonio de la Humanidad, y que gracias a la unión y al trabajo que pudimos efectuar hace 18 años unidos, pudimos recuperar muchas cosas. El esfuerzo la destrucción venía por diversos motivos, porque el inmueble no le daban valor, lo tiraban para construirse un edificio, algunos les decía para estacionamientos, pero también para abrir calles. Entonces se abrían calles más anchas en los 50 y los 60 para que los coches circularan. Así Espino Suárez, 20 de noviembre, esta calle de Tacuba iba también a ser ampliada, la de Corregidora, sobre todo Tacuba, que fue la que se detuvo por fin. Y hay un personaje muy importante, pues yo diría en la historia de México, que fue un gran amigo además, que falleció hace 8 años, que es don José Iturriaga. Don Pepe Iturriaga era uno de los directivos de Nacional Financiera y a pesar de eso se confrontó con las áreas del gobierno donde tenían pues no eran proyectos, eran realidades para abrir calles tirando edificios de gran valor. Y pues hizo un gran trabajo Pepe, confrontó esto, lo criticaron muchos, algunas
gentes que dependían en ese momento del gobierno de la ciudad, del Distrito Federal más bien, y a pesar de eso logró frenar la destrucción. Entonces la destrucción del centro histórico en buena parte se frena en los 60, inclusive hay una ley en 64, se empieza a proteger, se empieza a involucrar el INAH, se empieza a concientizar la importancia de ese patrimonio que tenemos todos, patrimonio no solo de los citadinos, sino de todo el país y del mundo en general, ¿no? Por eso es patrimonio de la humanidad. Y transcurría el tiempo, tuve la oportunidad de tener muchos amigos, pero entre ellos Pepe Iturriaga, que les comentaba, Guillermo Tovari de Teresa, un joven, muy joven, que a los 12 años lo nombraron consejero de la presidencia, que a los 30 bajos fue el cronista de la Ciudad de México, y Fernando Benítez. Estos tres amigos convivimos mucho y la verdad es que fueron la gran influencia en mí para concientizarme sobre la importancia del centro histórico, de su historia, de recorrer la ciudad, ver los edificios, recorrer el centro histórico. Inclusive hicimos viajes a Zacatecas juntos, y la verdad es que fue muy importante esta amistad que tuvo mucha influencia en mí. Desgraciadamente los tres han fallecido, uno pues ya a una edad a 97 años, pero el otro muy joven en sus 50, que es Guillermo. Y bueno, pues ellos eran grandes promotores y defensores del patrimonio, no solo de la ciudad, sino del patrimonio de la humanidad que después se hizo en varias ciudades del país. En Zacatecas estuvimos juntos, desgraciadamente ahí decía uno de ellos, Pepe Iturriaga, decía, bueno, a Zacatecas, qué bueno que está así de bien, lástima que la haya sido porque la salvó su pobreza. Como recuerdan, después durante la revolución muchos se fueron de Zacatecas. Zacatecas, la economía era no boyante, entonces no destruían para hacer otros locales comerciales ni nada y se mantuvo así. Quizás Campeche tenga una situación igual. Por la Ciudad de México sí hubo mucha destrucción de la ciudad para hacer edificios nuevos o los estacionamientos que señalaba. Desde los 80 con Guillermo le planteamos al gobierno de la ciudad rescatar el centro, darle vida. Y bueno, en realidad no soy yo, pero se fue por otro lado, hizo el fideicomiso del centro histórico, puso a un personaje de gran personaje de la historia de México también, que es don Antonio Ortiz Mena, que era el director de Banamex en esa época y había sido secretario de Hacienda, y su objetivo era restaurar inmuebles. Y bueno, pues restaurar inmuebles es muy importante, pero es solamente una parte de darle vida al centro, porque si estos inmuebles se vuelven museos y se vuelven oficinas que a las 5 y media de la tarde cierran, pues después de esa hora se muere el centro. Y lo que pasó en los 50, me regreso un poco o mucho, es que se empezó a ir, el centro histórico era el corazón de toda la República, el corazón no solo de la ciudad, sino de toda la República. Era muy pujante, estaba todo aquí, hasta 1960, estaban aquí los tres poderes de la Unión, estaba el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ejecutivo se empezó a ir fuera del centro, la universidad, este es uno de los edificios donde debí yo de haber estudiado, pero nos fuimos a Ciudad Universitaria, a mí ya me tocó Ciudad Universitaria, sin embargo los bailes eran aquí, los exámenes eran aquí y algunos cursos eran aquí en la Escuela de Minería que tanto apreciamos todos y que afortunadamente está con sus mejores condiciones. Pero se fueron la universidad, entonces el barrio universitario que venía de San Ildefonso y del Carmen y que llegaba a esta área y donde está la Escuela de Medicina, Jurisprudencia, etcétera, Arquitectura, un poco más arriba, en la academia allá en San Carlos, etcétera, etcétera, se empezaron a ir a la Ciudad Universitaria.
Y bueno, pues el barrio universitario se fue, los bancos empezaron a ir, los comercios empezaron a ir, las tiendas departamentales, Liverpool, Palacio, se fueron ya a abrir otros centros comerciales y se empezó a abandonar el centro histórico. Y esto ligado con el descuido de los edificios que tenían rentas congeladas, vino una degradación muy importante. Y bueno, y por supuesto, con la salida de todas estas actividades, las personas también se fueron a vivir a otros lados, se vació el centro histórico, disminuyó el número de habitantes avecindados en el centro histórico y hubo un gran deterioro que muchos de ustedes vivieron y conocieron y probablemente todos estén conscientes de ello. Y ya en el año de 2000, el jefe de la Ciudad de México, el jefe del Distrito Federal, ya electo, con un amigo común, comimos y me planteaba uno de sus programas era la inversión en Reforma, que por cierto fue un gran éxito y un gran logro ver ahora Reforma también boyante con grandes edificios y oficinas y mucha vida, etcétera. Y yo le dije que yo no entraba a Reforma, pero si hacía un programa, que si hacíamos un programa en el centro de la ciudad, en el centro histórico, encantado, sobre todo si estaba de acuerdo el presidente de la República. Afortunadamente se pusieron de acuerdo el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, y en agosto de 2001 se constituyó un consejo consultivo del centro histórico con más de 100 personas de todo tipo, hombres, mujeres, intelectuales, académicos, empresarios, comerciantes, muy diverso, muy plural. Y bueno, fueron además planteamientos tanto del presidente, que en ese momento era el presidente Vicente Fox, como del jefe de gobierno, que es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que unidos con la sociedad civil emprendimos este proyecto, esta idea de recuperación del centro histórico. Aparte de ese consejo, ese gran consejo, se hizo un comité ejecutivo que me invitaron a presidir desde el principio, en el que les pedí que quedara Pepe Iturriaga de presidente honorario vitalicio, y en el que se hizo un grupo de 10 consejeros, 10 miembros del comité ejecutivo, muy bien, porque eran 4 de la sociedad civil, éramos 4 de la sociedad civil, 3 del gobierno de la ciudad y 3 del gobierno federal. Nos reuníamos con frecuencia y tomamos decisiones muy rápido, muy eficientemente, y se trabajó, yo diría, de manera muy eficaz y con mucha motivación. Los 3 los 3 miembros, era el secretario general, la secretaria de Turismo y el secretario de SEDUBI, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y por el lado del gobierno federal fue el secretario del presidente, hoy secretario de Seguridad, y fue Durazo, y la secretaria de Turismo, y bueno, así fue como se constituyó. Y por el lado privado de la sociedad civil estaba como presidente vitalicio honorario don Pepe Iturriaga, Guillermo Tovari de Teresa, que había sido el cronista de la ciudad y él era el que presidía honorariamente el Consejo de la Crónica, Jacobo Zabludowski, que había vivido aquí, que amaba el centro histórico, lo conocía muy bien, muy comprometido. Y bueno, como ustedes saben, hay numerosas iglesias en el centro histórico y se nombró al cardenal como otro miembro. Y así fue como en 2001, a partir de agosto, empezamos a trabajar. Y los planteamientos eran para que un poco distintos, no un poco, fundamentalmente distintos. En lugar de restaurar inmuebles, era revitalizar el centro. Revitalizar el centro es que más gente viviera en el centro, que más gente trabajara en el centro, que más gente estudiara en el centro, que se divirtiera en el centro y que tuviera actividades en el centro histórico. Y eso fue el objetivo.
Para ese objetivo, no sé, algunos de ustedes habrán venido esos años que estaba solo a las 7 de la noche, no se podía ni caminar, ni pasear, ni estar, la seguridad, una serie de situaciones. Bueno, pues lo que planteamos como programa, lo que planteamos nosotros como programa muy concreto, en lugar de hacer grandes estudios, pues fueron cosas muy simples. Primero, mejorar el nivel económico y social de las personas que vivían en el centro histórico. O sea, mejorar su nivel social, económico, y para eso hubo varias actividades, desde educación, se puso una red escolar en todas las escuelas del centro histórico, capacitación para el empleo, salud, todos los programas que teníamos en la fundación se aplicaron de forma exhaustiva en el centro histórico, desde leer para aprender, ver para aprender, que era lentes para todos los muchachos de todas las escuelas, la cirugía extramuros, que era un programa muy activo para los que tenían algún problema de ortopedia o en la vista o de cirugía reconstructiva, eran los 3 proyectos más importantes. Se equiparon los hospitales del centro histórico y se buscó bajar la violencia intrafamiliar, que era muy alta por el alcohol, y se buscó también promover el autoempleo, se plantearon algunos manuales para manejo de pequeñas actividades. Y bueno, pues todo este tipo de programas fue muy importante. Yo creo que después cuando me hagan preguntas o conversemos, podemos entrar más en detalle. El otro asunto muy importante era que hubiera seguridad. La seguridad era muy importante, que la gente pudiera venir tranquila, que pudiera caminar por las calles. Ahora caminan, ustedes ven Madero, que es un mar de personas que lo visitan, y muchas otras calles también. Esa fue muy importante, y ahí también la unión del gobierno federal, de la ciudad y de nosotros hizo posible funcionar. Se pusieron 110 cámaras para una cámaras de video para tener la información. Se pusieron unas torres de alarma y de observación, y se hizo un centro de mando concentrado que está muy cerca de acá, a 4 cuadras de acá, un centro de mando para reacción inmediata. Se hizo una policía especial capacitada para el centro histórico, se capacitó y se hizo en esta forma. Y es interesante porque 2 de las personas que ayudaron muchísimo a esto fue Alejandro Gertz Manero, que era secretario de Seguridad Federal y que ahora es el fiscal general de la República, y la otra persona que era secretario de Seguridad de la ciudad, que era Marcelo Ebrard, que nos ayudó mucho también nos ayudaron mucho en toda esta programación. Y Telmex se puso toda la tecnología para poder tener todo este sistema de instalaciones, y prestamos nosotros el local en donde está el centro de mando, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue un segundo punto muy importante dentro del programa, dentro del proyecto, y fue base también para la tranquilidad, era seguridad y servicios públicos, o sea, no solo seguridad, sino que hubiera servicios públicos de calidad. Y ustedes ven cómo está la calle de Madero, antes estaba lleno de cables, se hicieron tanto por la Compañía de Luz como por Teléfonos de México, se hicieron subterráneos para que no estuvieran los cables en las calles tapando los lugares. El gobierno de la ciudad cambió los drenajes, las tuberías de agua, las calles, la pavimentación de banquetas, de calles, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entre la seguridad y los servicios públicos se dio un gran avance. Ya el centro también se transformó en su infraestructura de manera importante y muy rápida, y eso también ayudó mucho. Hay un cuarto elemento que fue uno de los planteamientos en la primera junta, que todavía no se resuelve, que seguimos insistiendo en eso, y creo que ya están dadas las condiciones para resolverlo, que es la sobreexplotación del acuífero. Ustedes habrán sabido que
vivimos en una cuenca que se llama Cuenca de México, una cuenca de México que tiene 4 valles, uno es el Valle de México, otro es el de Apam, otro es el de Tizayuca, el otro creo que es de Cuautitlán, son 4 valles, es un área muy grande, el del Valle de México es donde estamos todos, también forma parte de esa cuenca cerrada, se cerró hace 1 millón de años y desde entonces, bueno, pues toda el agua que llueve, que cae, que llueve, pues se queda en el valle. Pero desgraciadamente durante muchos años hubo grandes problemas de inundaciones, hubo una muy grande en 1629, en épocas de la colonia en que se inundó la ciudad por muchos años y había habido algunas inundaciones en la época prehispánica y cuando llovía mucho pues los lagos que eran varios se juntaban, el de Texcoco era el más bajo y se juntaba con los más altos de Xochimilco y Chalco y de pasar del exceso de agua en el Valle de México que dio base al sedentarismo de todos los grupos y tribus que venían caminando y que al encontrar este paraíso en donde había agua, flora y fauna se asentaba y se quedaba ya sedentario, que saben ustedes que hubo muchos grupos en el Valle de México, pues el agua abundaba. Y desgraciadamente desde hace ya muchos años, probablemente 60 años, estamos sobreexplotando el acuífero demasiado. O sea, que el agua que tenemos, digamos, el gran tinacote, para llamarlo de alguna forma, que tuvimos, que se juntó durante años y años, con mucha agua, pues nos la hemos estado quitando y como hay una arcilla entre el acuífero y nosotros que estamos en la parte del lago, el área del lago, pues el lago se comprime, la arcilla se comprime y hay un hundimiento. Y la ciudad se hunde y hay hundimientos diferenciales, que era lo que nos preocupaba el centro histórico, que esos hundimientos han creado problemas en la catedral, en Palacio Nacional, en todos lados, en los grandes edificios. Y entonces uno de los puntos era tratar de evitar que se siguiera hundiendo el centro histórico. Y la verdad es que no se hunde solo el centro histórico, sino que se hunde todo el área del lago, de lo que fue el Valle de México, de lo que fue Grandes Lagos. Y aquí es interesante destacar que nos estamos hundiendo y antes se hundía muchísimo el centro histórico. El centro histórico, afortunadamente, un ingeniero, un gran ingeniero, don Fernando Iriart, cuando estuvo a cargo de algunos de los problemas de la ciudad, prohibieron los pozos en el centro histórico. Como era natural, pues el agua se sacaba de donde estaba la gente, donde vivía. Hasta 1910 o 20, en 1910 la gente vivía hasta la calle de Bucareli, lo demás eran los poblados de Coyoacán, San Ángel, etcétera, Tacubaya, pero había una concentración de población en el centro histórico. ¿Y qué pasaba? Que el agua al extraerla ahí mismo pues se hundía más rápido. Entonces hizo una extracción periférica que también ha provocado problemas ya por tanto tiempo y se sigue hundiendo todo, que ustedes ven de repente que hay un socavón en Iztapalapa, en la ermita Iztapalapa o en Xochimilco, o el hundimiento del aeropuerto, de ahí también sacan mucha agua por ese rumbo. Entonces, bueno, pues se están hundiendo por la sobreexplotación del acuífero. Entonces fue un problema que no se resolvió, pero que hoy se ve muy fácil, digo, lo veo yo cuando menos, no sé, que es muy fácil de resolver porque llueve más de lo que consumimos, entonces hay que buscar que más agua se infiltre. La cifra que leí alguna vez que se infiltra como el 20% de la lluvia, o 25%, pues hay que buscar que se infiltre más. Se pierde en la red el 40%, hay que buscar que se pierda menos. Y luego en agricultura se consumen, creo, es la cifra que me dieron, 12 metros cúbicos por segundo. Pues lo que hay que hacer es que sea un riego eficiente por goteo con nuevas tecnologías. Sale más barato hacer gratis a los agricultores una red de riego eficiente a consumir 12 metros cúbicos por segundo. Y con eso, pues el consumo tendríamos 5 o 7 metros cúbicos de menor consumo de agua, porque en lugar del riego tradicional, hacer un riego con eficiencia como se hace en muchos lados, además sería
más alta la productividad, se tendrían muchos beneficios, no solamente el ahorro de agua, sino el agricultor podría usar menos área, sería más eficiente, más alta su productividad, etcétera. Eso yo creo que se puede llegar a un convenio con todos los productores agrícolas de la ciudad, del valle, a cambiar el consumo de agua, haciéndoles una instalación eficiente. Y luego el agua que sale del valle se está limpiando ya en Atotonilco 35 metros cúbicos. Entonces, traerse 10 de regreso, entonces les diría las cifras aproximadas. Hay una sobreexplotación de 25 metros cúbicos por segundo. Es lo que se sobreexplota el acuífero del Valle de México. Si pudiéramos ahorrarnos 10 en las redes, 5, 7 en la infiltración, digamos 5, 7 en la agricultura, otros 5, traer 8 o 10 de allá, pues ya se empata, ya no hay un problema de sobreexplotación del acuífero. Entonces, esto es urgente, yo creo que la inversión no es muy grande y la posibilidad de hacerlo pues puede ser, yo creo que unos 4 o 5 años para acabar con esta sobreexplotación, que era una de las preocupaciones de la primera y de la segunda junta. ¿Cómo hacemos para que no se siga sobreexplotando el acuífero y hundiendo el centro histórico y hundiéndose toda la parte del lago de lo que es el Valle de México? Este asunto del agua es muy importante. Y bueno, aquí lo que se logró como tercer punto, como último punto, la restauración y la revitalización del centro. Entonces, los puntos otros eran base de lograr esto. Entonces, la restauración, formamos la fundación del centro histórico, por supuesto, hubo mucho apoyo de todos los vecinos, tanto habitantes como comerciantes del centro histórico, etcétera, etcétera, pero también de fuera, también de toda la población. Hubo mucho interés, hubo no solamente de los centros históricos de la Ciudad de México, también de San Paulo vino el alcalde a platicar de lo que estábamos haciendo. Y aquí lo interesante fue que se restauraron muchos inmuebles y se revitalizó mucho el centro histórico. La universidad volvió a traer más cursos a todo el barrio universitario, a los edificios como este que tiene. La Universidad del Claustro de Sor Juana muy activamente apoyó todo el programa, nosotros la apoyamos también para hacer la escuela de gastronomía, que llevó más gente a estudiar acá. Y bueno, pues la parte del estudio mejoró, las conferencias mejoraron, el uso del patrimonio universitario también mejoró sustancialmente y nosotros trajimos mucha gente, hicimos mucha inversión acá, trajimos mucha gente a trabajar. Ahí tenemos como unas 8,000 personas, de las cuales como 6,700 fueron nuevas en el programa. Hicimos call centers, por ejemplo, la vieja Bolsa de Valores, el Salón de Remates es un call center, las oficinas de Bancomer, de Bolívar son call centers, entonces eso genera mucho empleo. Se vino el área de Telmex de capacitación al centro, también la parte de proveeduría para obligar a que los proveedores vinieran al centro. Y en fin, se desarrolló mucha actividad, se formó esta empresa. Inclusive hicimos una empresa que compraba inmuebles que no se vendían o que no se usaban o que no se desarrollaban y colocamos unos bonos convertibles sin intereses. Es decir, le decíamos al que compraba el bono, ok, este bono no te damos ningún interés, pero a tanto plazo, a 5 años, lo puedes convertir en las acciones de lo que está comprando los inmuebles. Se colocó todo muy bien y bueno, lo que es la restauración, pues se restauraron muchos inmuebles, como por ejemplo desde la Guay de mujeres, algunos edificios que se cambiaron para uso, por ejemplo, lo que era el Hotel Bamer se volvieron departamentos, se arreglaron algunos inmuebles ahí por 5 de Mayo, Motolinía, también para que la gente se viniera a vivir, y establecimos unos teóricos corredores, por ejemplo, el corredor cultural venía desde Vizcaínas hasta el Claustro de Sor Juana, ahí está la universidad, la biblioteca de San Agustín, que era la iglesia de San Agustín, el convento de San Agustín, que se volvió
la Biblioteca Nacional, que lo tiene la UNAM. Ahí no llegamos a hacer, íbamos a hacer una biblioteca digital para que más allá de los libros estuviera conectado a través de internet por todos lados y que pudieran ir los muchachos a ver a estudiar, a platicar, a ver, a navegar. Bueno, esto es básicamente o fundamentalmente lo que hicimos. Yo creo que para no alargarme más, pasamos a las preguntas, si les parece bien. Muchas gracias. Aparte les quería leer unas cosas de cuando se… no, antes de las preguntas. Bueno, les platicaba de don Pepe Iturriaga. Les platicaba de Pepe Iturriaga. Cuando… ¿Ya? No, déjalo. Aquí con esto. De don Pepe Iturriaga, que cuando se forma el Consejo Consultivo, él es uno de los que da un discurso y quería comentar 2 o 3 cosas de él, porque es muy simpático además. Dice, esto es 2001, dice, hace casi 4 decenios, era cuando él estaba peleando por proteger el centro histórico en 61, recordé a mis compatriotas que cuando la capital de la Nueva España ya tenía en una sola calle la primera universidad, la primera imprenta y la primera academia de bellas artes del continente americano, los búfalos pastaban con desenfado en Manhattan. Ese es Pepe Iturriaga. Luego, dice, devolver la grandeza y el rango cultural que ostentó nuestra ciudad capital no era un suspirillo exangüe, lanzado por el pálido esteta frente a las 4 oleadas destructivas que ha padecido nuestra capital desde el último tercio del siglo XVIII y hasta el segundo tercio del siglo XX, era los 50, cuando él hablaba en los 60. La copiosa respuesta a la sugestión presentada careció de precedente. La prensa diaria y semanal difundió con entusiasmo y desinterés ejemplar. Lo significativo era que la profusión de tantos artículos no costó un solo centavo, donde trabajé 30 años, sino que… Entonces aquí habló de que la prensa en general reaccionó para apoyarlo. Eso es don Pepe Iturriaga. Dice aquí, dice, hay que concretar planes coyunturales, darle flexibilidad, no un plan rígido convertido en cárcel. Planes coyunturales apropiados a la realidad socioeconómica de los últimos 7 lustros, trayendo de movilidad y mutaciones. Esa realidad es terca y rejega, no es de plastilina. Por eso el jefe de Estado y el gobernador de nuestra entidad han confiado esta tarea a personas experimentadas que trabajarán para devolver al centro histórico su vida mutilada. Y se llamaba Al rescate de la grandeza su comentario. Entonces, yo creo que es muy importante, ya que estamos con el librito, a Carlos Monsiváis, que también habló, que conocen ustedes mucho a Carlos Monsiváis. Dice, antes de continuar, unas notas personales. Nací en el centro, estudié en el centro, me asomé a las visiones de conjunto del país en el centro y el agregado histórico solo estimuló mi trato frecuente. Si esto no me vuelve un experto, sí me exhibe como nativo habituado a las peripecias de esta mi patria chica, maltratada, desgastada, reverenciada, remodelada y siempre durante siglos superior a los determinismos, los redentores de oficio y las violencias del poder y la demografía. A lo largo de décadas he comprobado además cuál esencial es el Zócalo, la Plaza Mayor, el eje de los mitos, los anhelos de triunfo, los afanes de legitimización, el que o la que no ha entrado al Zócalo sintiéndose victorioso, no ha experimentado el derecho cívico y la emoción solidaria por excelencia. El que o la que no ha entrado al Zócalo sintiéndose victorioso.
Y aquí sigue, dice, la carga religiosa, ancestral, cultural, sentimental y fin de cuentas democrática del centro histórico es, junto a las leyes, la selección crítica de las tradiciones y costumbres, el patrimonio nacional por excelencia. Todo ha sucedido o todo se ha bosquejado aquí. Las rebeliones, el clima revolucionario, la apoteosis de caudillos, la aparición de líderes y presidentes, luego beneficiados por la amnesia, las tomas de posición, los tedeums, las reuniones literarias, las marchas del infinito de las causas y protestas, las insurrecciones y resurrecciones del pueblo. Y tan resulta esencial el centro histórico que el culto atropellaba la modernidad, no ha disminuido su impulso. La belleza y la vitalidad nunca son anacrónicas, aunque sí requieren de la red de instituciones e iniciativas que le den mayor relieve a su valía. Entonces, les decía Bueno, Tobar dice, muy buenas tardes, qué gusto me da el ejercicio de la política, y dice, nos reúne hoy un propósito digno, la preservación, el rescate a partir de nuevas bases y equilibrios del centro histórico. Nuestro reto es convertido en ese espacio renovado. En fin, la unidad de todos, de gobierno, personas, ha sido muy importante, gobiernos y sociedad civil. El último gran logro que se tuvo gracias a la insistencia del jefe del Distrito Federal de aquella época, Andrés Manuel López Obrador, y al interés del presidente de la República, Vicente Fox, en el centro histórico, hizo que la Secretaría de Relaciones Exteriores volviera al centro histórico. Aquí estuvo, se fue a Tlatelolco, con los temblores quedó en muy mal estado y regresó la Secretaría de Relaciones Exteriores gracias a esas largas negociaciones, charlas con dos secretarios de Relaciones, con el presidente, en que se empujó mucho la realización, se logró la aceptación del gobierno y fue además el primer PPS, la primera asociación pública-privada. Es decir, se financió con dinero privado cuando no había leyes, en base a un convenio con el gobierno de la ciudad, y después que estuvo el edificio construido, etcétera, etcétera, el financiamiento a largo plazo se concursó entre la banca. Dice el jefe de gobierno, estamos reunidos para iniciar la recuperación integral del centro histórico. Hace unos días me acerqué al ciudadano presidente y el presidente se mostró sensible y hoy firmamos un convenio para emprender todos juntos, gobierno federal, gobierno del Distrito Federal y miembros de la ciudad, el rescate del centro histórico. Esto es en agosto de 2001, cuando se formó el Consejo. Creo sinceramente que esta comunidad de deseos y decisión va a cambiar una especie de conjuro que ha frustrado hasta el momento sucesivas y bien intencionados intentos de recuperación que por una y otra eventualidad se fueron quedando medio camino. Estoy de acuerdo que quienes sostienen que no debe concebirse el centro histórico como un museo o como una gran escenografía, sino como un espacio excepcional lleno de vida, cargado de significado y en continua transformación. Esto era la propuesta nuestra para transformar el centro histórico. Aquí la está apoyando el jefe de gobierno, hoy presidente. Y no sé, me quedaba algo del presidente Fox. Dice, el gobierno de la República y el gobierno de la Ciudad de México contamos con muy buenas bases para trabajar unidos en lo esencial. Son importantes nuestras coincidencias primordiales, compartimos la legítima y profunda preocupación por elevar las condiciones de vida a los sectores marginados de la sociedad. El jefe de gobierno y yo sabemos que ese es el principal reto hoy en nuestro país. Nos une también la convicción, los unió la convicción del centro histórico, que la verdad fue fundamental para que lográramos este cambio. Y les voy a leer una cosa que debía haber leído al principio, pero se les leo una mía, ¿no? Es de esa época. Dice, hoy se instala el Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de México para convocar, estimular, orientar y apoyar, pero sobre todo para hacer que el corazón de la ciudad y del país entero lata más fuerte y saludable. La confianza en nuestro futuro nos impulsa a proponer un proyecto integral
de gran trascendencia, de largo plazo y de trabajo colectivo permanente. No queremos un centro histórico recuperado, restaurado, sin vida, solo y abandonado, menos aún una majestuosa y gran pieza de museo llena de fantasmas. Tampoco que lo sintamos ajeno o remoto. No queremos recuperar el deterioro de tantos años y la destrucción de varios de sus inmuebles, pero también que pueda ser un lugar que conozcamos, que lo vivamos y que seamos parte de él. Trabajemos para que más personas encuentren en el centro histórico un lugar estimulante para trabajar, estudiar, divertirse y vivir. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sí, sí. Gracias. Don Carlos DIM, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Mi nombre es Rubén Ernesto Hernández Chen, vengo de Mexicali, Baja California. Tengo 38 años de edad. Desde los 16 años soy activista en pro de reactivación del Centro Histórico de Mexicali. Mexicali tiene una particularidad que fue fundada por la comunidad china. Desde hace 4 años desarrolla un proyecto turístico-cultural donde la gente conoce la historia del nacimiento de Mexicali. En estos 21 años de estar participando, buscando reactivar la zona centro, por fin se han conjugado varios factores como inversionistas privados locales entre chinos y mexicanos. Las autoridades están dispuestas a desarrollar un proyecto y poder facilitar las condiciones de desarrollo para él. El motivo de mi participación es para informarle que en esa dinámica dentro del centro histórico tenemos ubicado algunas propiedades de usted. Yo elaboré un boletín informativo para que usted sepa un poco de lo que estamos realizando y vengo a invitarlo de parte de los comerciantes del centro histórico para que poder tener contacto con su encargado regional de las empresas para estarle dando la información de los avances que estamos realizando de manera local, pues para que de dicha forma reactiven los espacios y propiedades que son de usted. Muchísimas gracias y pues el boletín te lo voy a hacer llegar. Muchas gracias. Buenas. ¿Me dejas hacerle una pregunta? Buenas tardes. Sí. Sí, sí. No, te decía que yo no tengo propiedades en Mexicali, yo creo que deben ser de Telmex o de alguien. Si pudieras hablar con ellos para que hablen a la oficina central y de ahí planeen, me imagino que es para que tengan algún uso diferente o cuál es el planteamiento, porque una de las ventajas es de que haya más trabajo en el lugar, en la zona. Lo que le dio mucho más vida al centro histórico fue volver a traer empresas de fuera, negocios de fuera, comercios de fuera, abrieron bares, abrieron restaurantes de nuevo que se había cerrados, etcétera. Lo que se necesita es eso, que haya más actividad, que haya más trabajo, gente que trabaje, porque es la que va a ir a comer y va a ir a comprar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que buscar bien hacer un plan en ese sentido que sea de vida, no que sea de restaurar y restaurar y restaurar nada más. Esa es una. Y la otra que se me olvidó decir, no atacamos, no trabajamos en todo el centro. El centro son 640 y tantas manzanas y está dividido en dos partes, el que le dicen el tramo A y el B, el perímetro A y el perímetro B. Trabajamos en el A, que es donde había los mayores edificios. Y entiendo que ahora el gobierno de la ciudad quiere ampliar su actividad para integrar áreas que están todavía marginadas y muchos inmuebles que, como decía yo, se habían degradado y deteriorado mucho, que estaban en cierto riesgo y que fueron expropiados por el gobierno de la ciudad, me imagino que están todavía sin construir vivienda y es una gran oportunidad de darle más vida todavía al centro histórico haciendo eso. Y quiero decir también, perdón, antes de las preguntas, ya esta me la hago yo solo, que el centro histórico nos dio una gran experiencia en cuanto a que es la solución a la reconversión urbana de la Ciudad de México. O sea, que la gente viva, trabaje caminando.
Entonces es un poco lo que pretendemos en Plaza Carso, es lo que habría que hacer en la colonia de los doctores. Si ya viven ahí, perdón, si ya hay tanto trabajo en los juzgados del Distrito Federal y tantos centros de salud, pues que toda esa gran área, desde el viaducto hasta Ávila Camacho, la avenida Cuauhtémoc, etcétera, pues que la gente viva, trabaje, ya trabaja, ahí ya tienes gente, miles de personas trabajan ahí. Bueno, que vivan ahí para que no tengan que tardar 1 hora y media para llegar, que no haya movilidad, que no haya problemas de tanto coche y tanto tráfico, que vivan ahí, que sus hijos estudien ahí, que haya lugares de diversión, centros comerciales, centros de entretenimiento, más cines. El único que había ayer era el Cine México, que ya no existe, no sé si hay algún otro cine ahí en la Doctores. Entonces lo que hay que hacer es que esa zona donde ya vive mucha gente, donde ya trabaja mucha gente, pues que viva allí y que no tenga que desplazarse tanto. Y hacer una especie como de mini ciudades. El centro histórico es un ejemplo. Aquí la gente que vive acá, pues usa el coche para salir fuera de la ciudad, pero todo lo hace caminando, ¿no? O hasta bicicleta puede usar. Y eso, si se puede hacer en varios lugares de la ciudad, reconviertes urbanamente una ciudad que se hizo por razones industriales, en donde hay fábricas, no fábricas de confección o fábricas limpias, vamos a llamarle, donde hay otras fábricas, hubo otras fábricas, hacer una reconversión urbana. Donde está toda la parte esta de Ejército Nacional hacia San Joaquín y está la Pensil, eran fábricas. Ya se hizo un gran centro de mixto, de oficinas, departamentos y tal, que es lo único que le hace falta, que se hagan departamentos y se den permisos en la Pensil, que es una zona popular, para que haya vivienda de clase media y que no toda sea vivienda de precio alto, ¿no? Que hubiera departamentos que fueran accesibles para que la gente que trabaja ahí se vaya caminando, y para la Pensil es muy importante, porque la misma gente de la Pensil, en lugar de estar viviendo varios en un terreno, que puedan cambiar el valor del terreno y por departamentos y vivir en una forma mucho más moderna, cómoda, higiénica, etcétera. Buenas tardes, ingeniero. Yo quisiera preguntarle, ¿no siente un poco de decepción, tanta inversión, tanta buena voluntad que le hacen inversionistas como usted y otros al centro histórico y después encontrar los problemas del ambulantaje? Los departamentos los vuelven bodegas, las calles la vuelven su propiedad y los locatarios pues, bajan el valor de sus locales. Para nada. Mira, primero es un gran orgullo y gusto y satisfacción caminar y por las calles y ver cuánta gente hay, cuánta vida tiene, cuántos negocios han estado floreciendo y ver que mucha gente ya vive acá, que trabaja acá y se divierte acá y que la Universidad del Claustro Sor Juana muy activa y la Universidad Nacional con sus actividades, para nada. Yo creo que eso es estupendo. Ahora, esto del ambulantaje hay dos puntos de vista. Uno, pues que lo importante es regularizarlo, ver que tenga sus tiempos, por ejemplo, sus autorizaciones, pero por otro lado, yo admiro a los ambulantes. Imagínate una gente que se planta en la calle, se pone a vender y no, en lugar de estar robando, asaltando, se ocupa en tratar de vivir vendiendo a veces pocas cosas, etcétera. Lo malo es que puede estar manejado por mafias, puede haber corrupción al revés y puede haber una situación de ese tipo. A mí me impresionó mucho el gobierno de Marcelo Ebrard cuando gobernaba el Distrito Federal. De repente dijo, creo que dio la fecha, el 12 de octubre, se van a quitar los ambulantes. Dije, qué barbaridad, ¿cómo dice esto? Y el 12 de octubre se quitaron los ambulantes. Les cambió a los que estaban en la calle, les cambió por inmuebles donde hacían el comercio, en lugar de hacerlo en la calle, lo hacían en los inmuebles. Y ese fue un cambio sorprendente, creo que fue el 12, no me acuerdo de qué año. Pero por otro lado, lo que está mal es que el país, tanto los gobiernos como los privados, no podamos generar los empleos que demanda nuestra población. Entonces, durante muchos años se iban 400,000 gentes a trabajar a Estados Unidos al año,
pues ya la puerta la están cerrando desde hace un tiempo. ¿Y por qué se iban? Porque no les dábamos oportunidad de empleo acá. ¿Por qué están en la calle? Porque no les das oportunidad de otro empleo. Entonces yo creo que el problema es muy delicado de que la economía no esté generando los empleos, que no esté creciendo y que no esté generando los empleos para que los jóvenes no tengan que caer en manos de golfería o del crimen o del robo, de las bandas, de las tales, porque no tiene otra salida. Entonces yo creo que a los ambulantes hay que organizarlos, hay que hagan negocio y que ganen y que trabajen, porque pues, desarman y arman su puesto, quitan, les llega alguien y les pide dinero y otro le pide dinero y ellos trabajan, la gente que está ahí trabaja bien. Lo que hay que darles es alternativas, pero para nada me preocupa, al revés, que bueno, y es producto también de tanta gente que viene. Por ejemplo, en algunos lugares en Estados Unidos y en otros lugares de Europa, en todo el mundo, de repente el viernes o el sábado, o como era aquí el Día del Grito, se autorizaban puestos de comida en el Zócalo, etcétera, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que requiere más organización y construir más mercados en donde la gente pueda sobrevivir. Por ejemplo, allá al oriente del centro histórico, todo lo que era el rumbo de la Merced, circunvalación, el rumbo de la Merced, con la central de abastos se degradó también mucho toda la parte de la Merced, del otro lado circunvalación y de hay que volverlo a levantar, hay que hacer esos mercados, que la gente tenga dónde poder trabajar y dónde poder hacer lo que tiene de vocación. Y si la vocación es el comercio, como los ambulantes, pues que lo pongan, darles dónde trabajar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Velarde Tirado, de Mazatlán. Soy parte del Consejo Nacional. Antes que nada, por la invaluable labor de rescate, conservación y sobre todo revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México. Mi pregunta sería más bien un consejo, viendo la manera tan exitosa que han trabajado en equipo gobierno, iniciativa privada y ciudadanía en México. Lo podemos percibir, se encuentra limpio, se encuentra seguro y realmente adaptado en gran parte. ¿Qué consejo le daría a las autoridades de los centros históricos del interior de la República para que trabajen de manera más eficiente y efectiva en la revitalización de los centros históricos y no solamente en la restauración de edificios? Gracias. Yo creo que hay varios centros históricos, hemos platicado con ellos, bueno, hace muchos años, 15 años, y yo veo que lo hicieron muy bien. Por ejemplo, Morelia lo ha hecho muy bien, en Campeche también. No los conozco todos, pero yo creo que las autoridades han tomado conciencia de la importancia de los centros y la población misma. ¿Eres de Mazatlán? Bueno, ahí lo han arreglado muy bonito Mazatlán, ¿no? No he ido, pero ya lo vi ahí en unas fotos, lo vi con el gobernador. La verdad es que los cambios que han hecho son estupendos y lo que hay que hacer es, en mi opinión, lo que he estado diciendo, que no solo estén bonitos y que sean como piezas de museo o tal, sino que estén vivos, que la gente viva, que la gente trabaje ahí, que tenga usos mixtos, que la gente tenga sus negocios ahí, etcétera. Yo creo que eso es importante, e invitar al sector privado, que es muy importante, que es el que va, y a la sociedad civil, que es el que va a hacer las inversiones. Había una cifra muy rara, pero es muy importante. La verdad es que en el centro histórico la inversión del gobierno de la ciudad fue mínima. Porque, por ejemplo, el arreglo de las calles, pues la luz y lo que es telefonía lo hicieron con la compañía de luz y Telmex. Pero claro, hizo las banquetas, hizo las calles, cambió el drenaje que era prehistórico, etcétera. Pero pues a lo mejor restauró algunas cosas también el gobierno, el fideicomiso del centro histórico también hizo algunas aportaciones, pero la inversión respecto a la inversión total pues fue como menos del 5%, 2%, 3%. La privada fue la que fue muy importante. Y la privada pues lo va a hacer cuando hay algo que funciona. Si va a haber demanda de vivienda, pues, por ejemplo, ahorita hablando de la nueva etapa del centro histórico,
estas partes donde hay inmuebles muy degradados y se hacen unos inmuebles bonitos, como aquí hemos logrado varios, por ejemplo, que no sean modernos, pero que tampoco trate de uno imitar al antiguo, pero que sí tengan el mismo sentido de vecindad que tenían antes, ¿no? Con su patio, con sus lugares para sus flores, los geranios y el ambiente, etcétera. Bajitos para que sea y que sean con áreas de convivencia, etcétera. Pues eso va a ser muy interesante porque esos van a tener mucha demanda. Nosotros hicimos unos hostales, compramos un hotel un hotelito y un hotel más serio, el Virreyes y el Señorial, y los hicimos hostales para que vinieran muchachos de fuera, y ya no me acuerdo cuánto les costaba, creo que era 100 pesos, tenían desayuno, y se iban a estar por todo el centro histórico. Entonces yo creo que tener lugares muy económicos para los jóvenes es muy importante, que para que los jóvenes puedan conocerlo, sentirlo, vivirlo, lo puedan hacer. Y la verdad que tuvo mucha demanda y fue donde se hizo el corredor cultural en esa área, que tuvieran ahí mucha más actividad. Buenas tardes, señor Slim. Edgar Gallardo, de Tamaulipas. Los resultados del Centro Histórico de la Ciudad de México todos los podemos vivir y disfrutar. Y como usted bien dice, esto es gracias a la participación ciudadana organizada y a los funcionarios públicos. Mi pregunta va enfocada más a que esos funcionarios públicos de entonces con los que se colaboró para desarrollar este gran centro histórico son ahora los que representan a nuestro país, y en varias ocasiones no han sido los mejores para convocar y para poder organizar a la sociedad y para poder tener una participación más cercana con empresarios y con capitales. Más bien parece que de estos se están asustando con ciertos comentarios que vienen. ¿Nos puede decir algo respecto a usted que ha trabajado con ellos muy de cerca y que parece que hoy a muchos les asusta? Bueno, lo del centro histórico es un ejemplo de que lo que se promovió en el gobierno del Distrito Federal fue la participación de la sociedad civil y del inversionista y del empresario. O sea, esa inversión fundamental que yo decía que podía ser a lo mejor 40 o 50 a uno, pues fue privada. Los hoteles, el hotel creo que fue Sheraton, ahorita ya no sé cómo se llama, las restauraciones, las inversiones que hicimos nosotros, las inversiones que hizo todo el mundo, fue privada. El edificio de Relaciones Exteriores se hizo con dinero privado, que fue una inversión muy grande. Entonces ahí se detonó la inversión y el gobierno, el alcalde, pues fue lo que promovió, el jefe de gobierno del Distrito Federal, que no era alcalde. Hizo lo mismo en Reforma. En Reforma, si ustedes recuerdan o se fijan, todas las inmuebles de Reforma más o menos nuevos que tengan menos de 15 o 20 años son porque los promovió, les dio, no sé, creo que algunas, no estoy enterado, pero algunos apoyos fiscales de predial, de no sé qué tipo de apoyos, y esa inversión pues fue con muy poca inversión del gobierno de la ciudad. Y yo creo que, si estás hablando del nuevo gobierno, ¿cuál es la pregunta? No. Pues no creo, no creo. No ha sido la realidad hasta ahora. Primero, ha habido mucho flujo de inversionistas. Hay dos tipos de capitales, hay dos tipos de inversión. La inversión de las gentes que tienen ahorros y meten sus ahorros a instrumentos financieros, ¿sí? Que se ha fluido mucho, por eso el tipo de cambio está bajo. Acuérdate que el tipo de cambio llegó a 21, 22 y está a 19 por ahí. De hecho, el proyecto del gobierno era 20. Ese es punto número uno. Punto número dos, el empresario invierte. ¿Cuándo invierte? No es un asunto de nada más de confianza, es un asunto de que haya demanda. Vamos a suponer el que fabrica zapatos, pues si hay demanda de zapatos va a crecer y va a invertir. Si se sienta la demanda de zapatos o de papel o
o de cualquier servicio, pues frena la inversión. Entonces lo que incrementa, lo que hace que el empresario invierta es el mercado, es que haya demanda. Por eso es tan importante, y lo he dicho muchas veces, el combate a la pobreza ya no es un problema solamente moral o ético o de justicia social, es una necesidad económica. Si la gente está en la pobreza y no tiene educación, ni puede incorporarse al empleo, a trabajos que necesitan cierto conocimiento y cierta preparación, o al mercado, que tenga un empleo con un buen ingreso para que fortalezca el mercado y la economía. Por eso la formación de clases medias es tan importante, porque esas clases medias son las que le dan vida, no solamente a la actividad económica, sino que ya son clases medias educadas que permiten desarrollar a cada persona, ser capaz de desarrollar diversas actividades. Ya no se trata de esfuerzo físico, sino de conocimientos y educación. Ahora, este gobierno en particular, yo creo que va a necesitar más inversión privada que el que necesitó, por ejemplo, Calderón. En época del presidente Calderón entraron de recursos de petróleo 460,000 millones de dólares. Con el gobierno del presidente Peña entraron 300,000. Con el de Zedillo, 109,000. Con el de este presidente está muy abajo, porque la producción de petróleo, por dar un ejemplo, se ha caído a la mitad. Este gobierno, más que ningún otro, necesita inversión privada. Y yo lo que tengo de información es de que han venido muchos inversionistas, bancos, etcétera, y obviamente que lo que está buscando el gobierno es que la inversión privada haga eso. No sé si recuerdan que lo que dijo el secretario de Hacienda hace como un mes y medio. Secretario de Hacienda, primero, es un gobierno que está cuidando mucho el presupuesto. Quizás se está pasando un poquito. O sea, es un presupuesto, vamos a decir, razonable, restringido, y lo están restringiendo más. Bueno, eso, pero tiene 6 meses el gobierno, hay que darle algo de tiempo. Y el secretario de Hacienda dijo que la inversión pública, creo que dijo 2.6%, es nada, 2.6%, que la quieren subir al 5%. Entonces, por eso están apachurrando el gasto corriente, que lo habían hecho, se habían excedido con el gasto corriente, confundían inversión con gasto corriente, y este gobierno está buscando reducir el gasto corriente para tener más inversión. Habla de 5, pero el secretario de Hacienda dijo, necesitamos 20 o 22% del PIB de inversión privada. Entonces, 5 del gobierno federal más 20 o 22 del gobierno. El presidente ha planteado el interés de crecer, el objetivo de crecer al 4%, y el gobierno habla de crecer al 4%. Obviamente no va a ser en 2019 y quizás tampoco en 2020, pero para crecer al 4% hay que invertir 25 o 27% del PIB, y si el gobierno nada más tiene 2.7%, pues el que tiene que hacerlo, o si tiene el 5%, suponte que lleguen al 5%, pues el otro 20 o 22 tiene que ser privado. ¿Sí me explico? Entonces, necesita el país, no el gobierno, vamos a olvidarnos del gobierno, el país necesita niveles de inversión privada muy altos, y debo decir que de ese muy altos, usualmente la inversión extranjera pues llega al 10 o al 15%. Entonces el otro 85% debe ser privado, bueno, y la otra parte es del gobierno. O sea que de ese 20% del que hablan, pues el sector privado tiene que invertir un 15 o 18%, cuando menos. Ingeniero Slim. Del PIB. Buenas tardes. Es un deleite, un honor escucharlo esta tarde. Mi nombre es Josafat Espinosa, soy cantante con causa, y creo que nadie lo menciona, pero el impulso de los proyectos que usted ha realizado en este centro histórico, a todos los que representamos la comunidad cultural y artística del país, nos ha ayudado muchísimo. Así que en nombre de todos ellos que no pueden estar aquí, yo le quiero agradecer. Pero además quiero brindarle un fuerte aplauso, porque este hombre nos da un bálsamo de visión y de tranquilidad en matices donde el país se encuentra ahorita con ciertos recelos. Así que gracias, ingeniero. Y mi única pregunta es, además de la Casa de los Azulejos, ¿cuál es su recinto más emblemático aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Además, su recinto, su inmueble más representativo. Bueno, compa, es que muchísimos. Ya me pones a escoger.
Que no sea la casa de los azulejos. Bueno, mira, pues por recuerdos o por razones personales, pues la Escuela Nacional Preparatoria, ahí estudié, en San Ildefonso, que es ahora le llaman San Ildefonso, pero que es interesante porque era la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y en la tarde era la 3. Entonces, pues, hay que volver al pasado a veces, no siempre, al revés, de vez en cuando. Si tú te das cuenta de que en la misma preparatoria había dos grupos, había que estudiaba el doble de estudiantes, bueno, pues hay que aprovechar instalaciones para trabajar 2 turnos. Por ejemplo, los hospitales, pues que trabajen 2 turnos. Hay línea de gente esperando para que sea atendida. Y ya tienes el edificio, tienes los equipos, tienes las máquinas, tienes los laboratorios, pues que trabaje 2 turnos, cuando menos, ¿eh? Hay muchas empresas que sus equipos trabajan 3 turnos o 4. Bueno, lo menos que se puede hacer es 2 turnos. Te digo, ahí el matutino era prepa 1 y el vespertino era prepa 3. Entonces, si tenemos las instalaciones y los lugares, lo único que hace falta es las personas. Y qué bueno que haya personas a las que se les pueda ofrecer más trabajo al abrir un segundo turno en los hospitales de la República, en los públicos, en los privados, y también en algunos centros de estudios. Ahora, de emblemático, pues la universidad, bueno, por supuesto la catedral y el Templo Mayor. La catedral tiene en su cimentación piedras del Templo Mayor y lo que significó el éxtasis de los españoles cuando llegaron y vieron la Ciudad de México. Fue una ciudad construida sobre el lago, la pequeña isla de Tenochtitlan que había ahí. Luego lo que tenían, por ejemplo, para cultivar, creo que ahí calculaban que había 120,000 habitantes. Y cuando vino la conquista y la viruela, pues la viruela acabó a mucho, se redujo mucho la población azteca. Y pues hay muchos edificios, me cuesta mucho trabajo. Pero, por ejemplo, Palacio Nacional, todo lo que significa nosotros restauramos uno, que los invito a que vayan, esa sí es publicidad, es del Conde de Jala, es el mismo arquitecto, bueno, por supuesto, el Palacio de Minería. Aquí también es el de Medicina, la Secretaría de Educación Pública, es fantástico el edificio. Pero el que arreglamos nosotros fue el Conde de Jala. Hay un Samos ahí, con unos arcos, pues de 1,5 veces, estos que están acá, y que tuvimos que hacer una armadura arriba para que poderla soportar, y que estaba ya usado para fines de comercio, que hacía muros y tapaba y quitaba, y se hizo un rescate muy bueno, muy costoso, pero fantástico, y es del mismo arquitecto del Sambor de los Azulejos. Es Venustiano Carranza, donde acaba Palma, Venustiano Carranza, ahí está. Asómate a ver los arcos, la restauración. Dejamos los muros naturales, no les pusimos encalado porque había parte donde estaban naturales para destacarlos, etcétera. Correos, por supuesto. No, pues a ver, acábale. No acabas. Y eso que se destruyeron muchos. No. Gracias. Carlos. Decía, con Guillermo Tobar dábamos unos recorridos por la ciudad. Es una muestra de arquitectura industrial, porque es cuando ya aparece el acero y la escalera esa de Correos, es fantástica. Y estábamos en una vecindad y nos comentaba Guillermo, no, pues que los 2 arcos que había en la vecindad habitada, y había un teporochón por ahí junto, y dice, no, atrás hay otro. Eran 3 los arcos que había en la vecindad. Carlos, de este lado. Este libro es el que hicimos a los 10 años del Centro Histórico. Lo vamos a meter en internet para que tenga acceso. Bien. Gracias. Carlos, por aquí. Ya tiene Ingeniero 9 años Lim. el libro. Le voy a pasar el micrófono a Dunia Ludlow, que es la autoridad del Centro Histórico que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, como ya lo dijo Alejandro, mi nombre es Dunia Ludlow. Tengo el honor de servir al Centro Histórico en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum desde la autoridad del Centro Histórico.
Y en primer lugar, pues agradecerle por compartir su experiencia con nosotros, porque es muy gratificante saber cómo antes, así como ahora, había esta intención de revitalizar integralmente nuestro centro histórico, incluyendo a las personas y a los habitantes originales del centro histórico y rescatando la vocación comercial, cultural, turística y todas las vocaciones que tiene nuestro centro histórico. Creo que entonces, como ahora, después de 18 años, tenemos muchísimo que aprender de lo que se hizo en ese momento y de los retos que quedaron pendientes. Pues tenemos un compromiso hoy en día mayor por el papel que justo juegan las ciudades, o más bien los centros históricos en la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Pensando en este enfoque de ciudades cada vez más orientadas al uso peatonal, al uso del transporte y menos orientadas al uso del automóvil. Entonces, creo también que ahora, como entonces, tenemos condiciones muy propicias para poder lograrlo, ¿no? En primer lugar, esta manifestación que ha declarado en diferentes ocasiones la doctora Claudia Sheinbaum de invertir fuerte dentro en el centro histórico, no solamente con inversión pública, sino con las acciones de seguridad y de promociones culturales que se van a hacer. Un presidente que se vino a despachar al centro histórico con todo lo que implica en cuanto a la nueva administración pública que viene a desenvolverse al centro, y también una intención ya mencionada por parte de la UNAM de promover muchísimo más la actividad que tienen los inmuebles de la UNAM en el centro histórico. Entonces, mi pregunta concreta es si bajo todas estas condiciones usted invertiría en el centro histórico para lograr esta plena revitalización y lograr que este 75% de suelo habitacional o subutilizado realmente lo pongamos en movimiento, y en todo caso, ¿qué tendríamos que aprender de lo que no se hizo hace 18 años para que logremos esta revitalización integral plena y que a pesar de las administraciones el trabajo siga en la comunidad del centro histórico y no se caiga? Gracias. Lo que no se ha hecho, en no sé cuántos años, miles de años, es dejar de sobreexplotar el acuífero. Eso es importante para toda la ciudad, para toda la cuenca, para todo el Valle de México en particular y para el centro histórico. Y eso es viable, es bastante viable. De lo que señalas, perdón, que estoy de acuerdo casi en todo, excepto de que este reto es mayor. No, ya está la masa crítica, ya está el centro histórico. Ya la parte que falta, yo creo que es mucho más fácil, porque ya está el centro crítico, ya viene la gente, ya está aquí, y una de las partes que falta, tú caminas por Corregidora y está lleno de gente y de actividad, toda esa parte que no vimos está lleno de actividad, a lo mejor de circunvalación hacia el legislativo todavía tiene problemas, en la parte hacia el sur y hacia el norte hay ciertos problemas. Ya, yo creo que lo que hay que hacer, pues es que los inmuebles que están abandonados desde que fueron expropiados, hacer un programa cuidadoso de cómo reconstruirlos, cómo invertir en ellos y cómo darle a mucha gente que le gustaría vivir en el centro para irse a esos lugares. Lo primero que hay que hacer, que fue lo que hicimos nosotros, fue que hagamos de esa zona una zona segura. En tanto no sea segura, porque hay muchas áreas ahí que no son seguras, que en la noche todavía están solas y que no hay luz y que no hay vigilancia ni nada. Yo creo que primero es darle seguridad, como le dimos a toda esta zona, con el centro de mando, con la misma policía de aquí, no sé cómo continúe, darle seguridad, mejorar los servicios públicos de la zona y no solamente en esas casas construir vivienda para las personas, sino hacer una recuperación de muchas de las actividades que hay ahí. Hay un padre, ¿conoces al padre Ángel? Bueno, es un padre español que es un poco diferente, que ya está trabajando en la zona, en el que las gentes duermen en la noche en las bancas de la iglesia y en la que se tiene programas de alimentación para los menesterosos y la gente que está en malas condiciones.
Y es interesante porque en la iglesia que tiene, yo no he ido a su iglesia, pero sé que tiene una iglesia con una charola en el que das limosna, pues si te hace falta tomas. O sea que no solamente es para dar, sino también para recoger. Yo no sé, a algunos se les ha de ir la mano a tener ahí checando eso. Pero es una gente muy, muy especial y está trabajando en esa zona. Pero hay que dar seguridad, hay que hacer la vivienda para que haya gente viviendo ahí, pero al mismo tiempo hay que buscar esas personas de qué van a hacer, arreglar las escuelas del lugar, darles más vida a la escuela, arreglar la infraestructura, los servicios públicos. El mismo programa, subrayabas, lo primero que hicimos fue mejorar la situación social y económica de los habitantes del centro. Hay que hacer lo mismo allá. Dar seguridad y servicios públicos, hacer lo mismo allá. Y con eso pues ya tenemos la masa crítica, va a ser muy fácil que se le dé vida a esa zona. El gobierno pasado intentó hacer algo parecido, pero se brincó hasta Satélite y hasta la Merced y se fue a toda la parte de la Candelaria de los Patos, queriendo hacer ahí donde estaba la terminal de autobuses y tal y tal. Pero yo creo que ahorita lo ideal es que toda la zona de circunvalación hacia Palacio Nacional, tanto al sur y al norte, levantarlo rápidamente, con la misma idea, mejorar la situación socioeconómica, seguridad, servicios públicos, la construcción de vivienda que sea financiable para la gente que trabaja en el centro histórico y yo creo que se puede hacer muy rápido.